Acá estamos en el natatorio del Club Atlético Vélez Sarsfield de Oliva. Bueno, comentarles la importancia que ha tenido la incorporación en nuestro natatorio del ozono. Esta estructura siempre se manejó con cloro. Tuvimos muchos daños en materiales en cuanto a la estructura, que si nosotros seguíamos usando el cloro, por más que arreglábamos la estructura, se iba a seguir rompiendo y dañando con el tiempo por el cloro. Y te imaginas si eso se traslada a la salud de los usuarios, y a través de consejos de la firma en la cual utilizamos y le compramos el aparato que nos genera el ozono, la firma Dunavi, hemos logrado reemplazar el cloro. Eso nos ha traído mucha salud, digamos, dentro del natatorio, y hemos conseguido mucho más usuarios. La gente se viene muy contenta, hemos recuperado muchos clientes que habían dejado de venir porque el cloro le hacía mal. Con este reemplazo totalmente natural hemos dado la posibilidad a los niños de que disfruten de manera increíble, no sufriendo problemas de oído, irritación de la vista. Y a la gente de la tercera edad, digamos, que vienen a hacer gimnasia, el tema del resultado con la piel es fundamental. O sea, los picazones de la cabeza, todo eso se ha eliminado con este producto. Lleva un mantenimiento no muy complicado. El servicio que brinda la empresa es muy importante porque, bueno, cualquier problemita del aparato están a disposición y no lleva demasiadas complicaciones. Y en lo económico hemos reemplazado el ozono por el cloro y por otras cosas, nos ha beneficiado mucho. Y hemos marcado en la zona la diferencia de la calidad, ¿no? La inversión vale la pena hacerla porque en poco tiempo se recupera. Bueno, estamos en el natatorio de la Sociedad Española de Río Segundo. Este equipo que tenemos acá lo hemos colocado hace un poco más de 3 años. A partir de allí no le pusieron más productos químicos a la pileta, ni cloro, ni algicida, ni precipitantes, ni tampoco el estabilizador de pH. Solamente con ozono se mantiene más o menos andando de 10 a 12 horas por día. El equipo es totalmente manual, este equipo, o sea que solamente se acciona desde el tablero y ahí empieza a arrancar todo. Este es el equipo propiamente dicho. Acá se genera el ozono. Hay una entrada de aire, que en este caso es el aire del ambiente, que viene filtrado. Entra por los generadores. Acá estos 2 tubos son los generadores de ozono. Acá se produce el ozono y ya por aquí abajo ya sale, en vez de entra aire y sale ozono. Es decir, entra oxígeno, O2 y sale O3. Pasa por este filtro y acá es absorbido porque acá está el efecto Venturi que produce la bomba, y llevado por la cañería hasta el ingreso en la bomba, propiamente dicho. Acá tenemos un transformador, nosotros tomamos de la 220, es transformada en este caso a 9000 voltios, que se generan en estos 2 generadores. El ozono viene por esta cañería, nosotros abrimos la válvula que le da entrada de aire porque el ozono es gaseoso, y la misma toma de la bomba hace un efecto Venturi, chupa el ozono que generamos, que entra por esta cañería y ya lo mete en el torrente del agua. Bueno, soy Oscar Salcedo, presidente de la Sociedad Española de Río Segundo. Desde hace 3 años a esta parte que le pusimos ozono nunca tuvimos problemas, y es muy económico, digamos, dentro de las cosas naturales. No hay olor a cloro, por supuesto, si no se utiliza no hay olor a cloro en la pileta. A la gente no le pica la piel, no se le descoloriza el cabello. Una serie de ventajas positivas que ha dado en Río Segundo un comentario muy bueno al nivel de la comunidad. Hasta ahora no ha fallado nunca el equipo, algún pequeño mantenimiento que se le ha hecho al equipo y nada más. Creo que es conveniente tener las piletas con este sistema porque, aparte de que economiza muchísimo el mantenimiento del agua, la calidad es, creo que, insuperable. Bueno, estamos aquí en Chacinados del Campo, en Oliva.
Acá estamos ozonizando en la cámara de frío donde está el depósito de carnes. El equipo de ozono es algo bastante sencillo. La materia prima del ozono, digamos, es la corriente eléctrica y el aire. De allí, tomando eso, nosotros producimos dentro de este equipo, entra el aire y sale ozono. Sale por este conducto que va por aquí por la pared, ingresa a la cámara y la cámara en pocos minutos, digamos que en un lapso de 1 hora y media, 2 horas, queda toda inundada de ozono. Acá, por aquí viene la cañería y ahí queda el ozono liberado al aire. Los mismos ventiladores del equipo de frío se encargan de distribuir el ozono que va emanando de la cañería. Que la carne no cambia de color. Por ejemplo, ¿viste? Cuando vos tenés la carne en la heladera, digamos, o en el espacio que uno la guarde, se va secando, se va oscureciendo y se pone rígida, digamos, ¿no es cierto? En cambio, a mí me parece, no entiendo demasiado, que como eso es como un vaporcito, no sería vapor porque no es caliente, pero bueno, se hace como un clima que está siempre natural. Esta carne tiene 1 semana, creo. ¿Cuántos días tiene esta carne? Claro. Y esta es la carne más fresca, digamos. Se mantiene la calidad de la carne como recién traída, recién entrada en el espacio donde está ahí. Y bueno, estamos agradecidos.